Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sembrando Diálogos. Aprovechamos de mandar saludos a todos nuestros oyentes y también aquí a los encargados de la radio de la Universidad Central. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sembrando Diálogos, en este nuevo martes, ¿cierto?, de encuentro y de conversación. Hoy, además, tenemos un tema muy interesante que tiene que ver particularmente con la vida activa, ¿cierto?, de las personas mayores, y para eso tenemos una invitada muy especial. Eh, Ella es kinesióloga de la Universidad de Chile, fue pionera, ¿cierto?, en el servicio de kinesiología del Hospital de San Antonio, y hoy nos va a acompañar, ¿cierto?, para poder hablar justamente de ese tema que es tan relevante. Así que eh, esperamos que este sea un tema que a todos también los convoque y los reúna para reflexionar en toda nuestra temática, y le damos la bienvenida a Lola Estadella. ¿Cómo está? Hola a todos, hola Hola, Andrea, hola Consum. Qué gusto estar con ustedes hoy día para poder llegar a mucha gente que quiere saber algo sobre este tema tan importante como es el envejecimiento. Me llamo María Dolores Guajardo, soy kinesióloga de la Universidad de Chile, con especialidad en rehabilitación integral en adulto mayor en la Universidad Católica. Eso. Llevo muchos años trabajando en la zona. eh, Llegué hace 49 años a trabajar acá en la provincia de San Antonio, siendo la única profesional de toda la provincia. Abrí camino en esta área, en toda la provincia, ahora hay muchos colegas trabajando y después estuve un tiempo en la comuna de Navidad haciendo lo mismo, y allá también dejé otro terreno abierto para los colegas y para beneficio de la comunidad. mm, qué honor contar con tu presencia, Lola, aquí una de las pioneras de kinesiología en Chile, ¿cierto? Abriendo los caminos en varios servicios. De hecho, Lola, tras bambalinas, nos contabas que eras la kinesióloga número 538. 83. 583, 500, titulada ah, lo en mezclé, Chile. perdón. Bueno, por ahí, 500 y tanto. En una época donde obviamente todo este tipo de profesiones estaba como en proceso de desarrollo, porque así como la kinesiología, contabas tú, estaba en una sola universidad y estaba como en proceso, la terapia ocupacional pasaba algo bastante similar. Como habían pocos terapeutas, estaba solo en una universidad, y de ahí como que se fue expandiendo, y yo creo que gracias a que nosotros, o sea, nosotros hoy día con la Andrea ambas somos terapeutas, y es gracias también a todo el camino que ha ido abriendo otras personas que han estado como justamente generando ciertos espacios para que uno también pueda como seguir el recorrido, ¿no? Como que desde ahí un poco quizás sería interesante que tú le pudieras contar a nuestra audiencia eh, ¿en qué estás trabajando actualmente? ¿Cómo ha sido este proceso, cierto? Tú ya nos contabas algo, como que habías sido pionera en el servicio del Hospital de San Antonio, que habías estado en Navidad, pero a lo mejor un poco más de a qué te has dedicado en estos años como en el trabajo de la persona mayor, que es el tema que nos convoca hoy día. Mire, yo cuando estaba estudiando había que hacer una tesis, ¿ya? Y elegí un tema que me pareció interesante, pues había visitado unos hogares de ancianos, se llamaban en aquel entonces, y que tenían muy poca expresión. Es más, la gente por la falta de expresión salivaban, y no es que tuvieran una patología en sí, porque la vejez no es una patología. Y decidí hacer una evaluación de la expresión corporal en la mujer adulta sobre los 60 años. Había que ver cómo evaluarlo, porque la expresión corporal no es algo que tú señalice, haga esto, sino que es una expresión que viene de dentro. Por lo tanto, vi el teatro, vi diferentes posibilidades de expresión corporal. Dentro de esas encontré la que más me llegaba a mí, que es la música. Y empecé a trabajar en evaluación y fui descubriendo muchas cosas importantes a través de los años de cómo usar la música. Yo siempre he estado ligado a la música, ¿ya?
Cuando fui estudiante los últimos años en la universidad, estuve en el grupo Cámara Chile de Mario Baeza y eso me ayudó mucho también a conocer y poder interiorizarme más en esta área. Y actualmente estoy cantando en dos coros de acá de la zona como soprano y decidí, yo de chica toqué guitarra, pero me pusieron el desafío de tocar un instrumento de viento que para mí era impensado, pero es parte de la evolución como adulto mayor en trabajar aprendiendo un instrumento también como una manera de mejorar la parte cognitiva. Así que ahora estoy en una orquesta latinoamericana tocando zampoña, además. O sea, la música, pero esto lo hago llegar también a mis pacientes, ¿ya? En los grupos que he trabajado en el Tabo, en Navidad, acá en la zona. Es una trayectoria de 49 años en que hay mucho paño que cortar, pero muy entretenido. Lo he disfrutado a Concho y feliz de ser kinesióloga y también lo he transmitido en la universidad cuando di clase para los kinesiólogos que hoy están trabajando en el Hospital San Antonio. Maravilloso. Una trayectoria como la que nos compartes, que también visualizo, siento que ha tenido mucha entrega y que va mezclando como toda tu profesión, ¿cierto? Con tus intereses, el movimiento, la música. Y actualmente estás como participando ya más de tus intereses en el tema de la música, o también continúas a veces haciendo algún tipo de trabajo vinculado a la kinesiología con alguna agrupación. En estos momentos no estoy trabajando en la agrupación porque no estoy dando clases. Ya Ya. hasta hace un par de años fui docente y me tomé un semestre de descanso en el área de docencia porque quise nutrirme yo un poco, ¿ya? Mm, Trabajo, sí, de manera en el área privada, atendiendo, o sea, generalmente son los hijos que me piden que yo trabaje con los papás, ¿ya? Manteniéndole la autonomía y o mejorándosela, sobre mm, todo en pacientes que están en las primeras etapas del Alzheimer. Los hijos consideran que obviamente ayudar a los papás de una manera profesional es mucho mejor que cuidar después, se va a hacer más pesado cuidar después papá con Alzheimer, con muy buenos resultados. Entonces yo hago trabajo de actividad física y cognitiva variado y tengo pacientes que lo estoy tratando 3 años, ya con resultados de evaluaciones neurológicas, no obviamente de resonancia magnética, sino que evaluaciones que hace el neurólogo en que ha habido un retroceso en el cuadro Alzheimer. Entonces, estoy enfocada en eso, en mantener la autonomía y o mejorarla, tanto física como cognitiva, y generalmente me llaman por los varones, pero yo les pido que las esposas los acompañen. Al final, a veces está toda la familia trabajando porque de esa manera hay una integración social, mm. ¿ya? Porque es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra sociedad, el aislamiento social, el trabajo de los jóvenes que a veces no concuerdan con los adultos mayores, pero aquí trato de integrar la familia. Entonces, un trabajo bastante interesante, atractivo, y en eso me desempeño ahora. Mientras tanto, hago esta pausa personal, llenándome yo para después trabajar. Tengo en mente trabajar en un hogar de personas mayores que, que yo sé que ellos necesitan una ayuda porque es un hogar de personas mayores sin recursos. Entonces, como conozco al dueño de eso, yo creo que eso sería interesante
y después para poder llevar a mis alumnos a practicar ahí también. Bien. Y Lola, dentro de también lo que nos compartes y de estas iniciativas maravillosas y de lo que nos compartiste antes también, nosotras nos gustaría preguntarte a qué te refieres con mente activa y vida plena. La verdad de las cosas es que tenemos que pensar que todos, todas, desde antes de nacer para algunos autores y para otros desde el momento de nacimiento envejecemos. Ujú. Pero tenemos que envejecer de una manera apropiada, ¿ya? Siendo personas útiles a la sociedad y autónomos. Por lo tanto, tenemos que tener una mente activa para poder tener una vida plena, sentirme feliz de ser mayor. Como yo digo, yo no soy vieja, soy antigua, porque la antigüedad se cuida. En cambio, los viejos se desechan, ¿ya? Entonces, esa es la idea que yo quiero que las personas se den cuenta que cada día están más mayor que el día anterior, pero que ese envejecimiento sea así, con cuidado, cuidándose, porque de esa forma llegamos a una edad, la que lleguemos, de una manera plena, sintiéndonos satisfechos, sintiéndonos felices y haciendo locura, como las que hago yo, como que soy el payaso donde voy, pero la paso bien. Y de eso se trata. Yo en ese sentido estoy súper de acuerdo contigo, ¿ah? Como que creo que las personas no son muy conscientes de su proceso de envejecimiento. De hecho, mucha gente ni Ah, siquiera se quiere imaginar cómo llegar a viejo, como que esa es como la expresión, ay, yo no quiero llegar a viejo. Pero al final todos estamos envejeciendo tal como lo dices tú todos los días. O sea, como evidentemente yo hoy día estoy más mayor que cuando partí el año y más mayor que el año pasado Y más y mayor que así, ayer. por supuesto, y más mayor que en la mañana incluso. Entonces creo que efectivamente en eso estoy de acuerdo. Y por lo mismo te quería preguntar, como en relación a tu experiencia, ¿por qué crees tú que a la gente le cuesta tanto como darse cuenta que las decisiones que tomamos hoy, como que tienen una repercusión en la vejez? Como que pareciera que la vejez fuera allá y como que lo que uno hace aquí pareciera que no tiene nada que ver con lo que va a ocurrir allá, cuando en realidad todos sabemos que es un continuo. En tu experiencia, como ¿qué es lo que has visto en relación a eso? ¿Qué es lo que tú crees que pasa? Que las personas como que no se logran a veces dar cuenta de que las decisiones que tomamos, la forma de vida que tenemos, tiene una repercusión con cómo vamos a envejecer. Porque yo estoy de acuerdo, mente activa y cuerpo como en movimiento nos va a mantener bien por muchos años. Pero pareciera ser que la gente como que no siempre tiene eso como en el radar. Entonces, como tú has trabajado en distintos espacios, conoces a un montón de gente, has formado personas. ¿Qué es lo que crees tú que pasa ahí? Hay una parte de nuestra vida que hasta como los 17 años, cuando estamos en el colegio, que tenemos deporte, actividad, etcétera, etcétera, sale a bailar, tienes una vida social muy grande. Pero luego viene el proceso de entrar a la universidad, o sea, hay metas rígidas y esa rigidez mental que nos está dando la sociedad, porque un, tienes que tener un nivel de estudio y un trabajo y tienes que tener, ¿ya? Entonces, no se han preocupado de vivir, sino de tener. Entonces, yo hice un estudio hace unos años atrás y hasta los 17 años los chiquillos tenían mucha actividad física y en movimiento. Regio estupendo. Pero después el descenso en la actividad física en el 18, 19 años bajó considerablemente para volver a subir por allá a los 58, 59, 60. Entonces la gente ya a esa edad como que me tengo que preocupar por la vejez. Ya han estado envejeciendo todos los días y nos va pasando la cuenta, ¿ya? Porque así como vamos envejeciendo, ¿ya? Nuestro cuerpo, nuestras células, nuestros huesos se están deteriorando y hemos estado llenos de estrés y de estrés.
y el cortisol sube, 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 ¿ya? Entonces, falta una conciencia, o sea, envejecer conscientemente, yo creo que esa es la clave. Cuando yo envejezco con conciencia, y es lo que he estado luchando durante 40 y tantos años, que la gente tome conciencia que todos los días está un poco más mayor y no tengo que preocuparme a los 60, a los 70, sino que todos los días un poco. Y ese preocuparme todos los días un poco, tú sabes que somos un 70% de agua. ¿Qué pasa si el agua está estancada en un pozo? Ponte a un oficinista, un profesor, porque profesores se mueven harto, pero también acumulan mucho estrés. Los oficinistas y montones de trabajo en el mismo área de la salud, ¿ya? No tenemos pausas saludables o no le damos la importancia que corresponde, porque las pausas saludables son justamente para sacar un poco el estrés, hacer respiraciones, ¿ya? Y hacer un poco de una vida, quebrar el esquema. Y eso es envejecer en conciencia, para poder tener una vida plena y después te apagues como una vela, que es la idea de un envejecimiento y llegar al final, porque el envejecimiento es un proceso, ya que es universal, nos afecta a todos, es progresivo y termina con la muerte, ¿ya? Es heterogéneo, porque todas las personas envejecemos de una manera diferente, tiene que ver con la calidad de vida, con la alimentación, con el nivel de educación, el medio en que te desenvuelves. O sea, el envejecimiento es complejo, pero para eso hay que tener conciencia de qué es lo que nos está pasando. No sé si contesta en algo tu pregunta. Sí. A mí me pasa con lo que dices que creo que puedo sacarlo varias ideas. De hecho, me llegó mucho la frase cuando partiste compartiendo que no se han preocupado de vivir, sino de tener. Y es que es tan real como finalmente la velocidad de la sociedad actual, el ritmo de vida, la cultura obviamente más capitalista, la etapa como productiva, empieza a quitar todos estos espacios que son tan necesarios para nuestra salud como integral, igual, como no solo la mental, sino como de una manera completa. Y es verdad que eso es lo que uno ve en las personas que acompañan, nosotras que te compartíamos que ambas trabajamos como terapeutas ocupacionales y también como docentes, que uno va viendo como esta falta de participación en las ocupaciones que son significativas de la persona, porque, por ejemplo, el rol de estudiante se vuelve lo prioritario, entonces dejo todo lo demás. Y ahí, efectivamente, ocurre lo que tú nos decías, como los niveles de estrés de la sociedad actual son muy, muy elevados. Y todo lo que tiene que ver a veces con las pausas que nos comentabas, con ejemplo de esta conexión con uno, con las respiraciones, con poder movernos, con ejercitarnos, eh, uno lo deja como para después, po. Y yo creo que ahí toma harta fuerza lo que nos compartías, como de cómo poder también hacer consciente de que esto no es solo un beneficio para el momento presente, sino que es envejecer con conciencia. Y vaya Exactamente. que creo que hay que visibilizarlo. Disculpa, adelante. Y no se trata de hacer muchas cosas, sino que se Eso. trata de enfocar en algo que a ti te guste. A lo mejor a ti te gusta la contemplación y ya con eso, ir a la orilla del mar, a la playa, o ir a un cerro, o ir a un bosque, o sentarte en una plaza. Yo he ido a Santiago y me siento largas horas en una plaza, es- escucho los pájaros, escucho el viento como mueve las hojas. Un momento de contemplación también te hace bajar los niveles de cortisol, porque tenemos que ver con esos neurotransmisores, ¿ya? Entonces,
uno tiene que ver también qué cosas me gustan, qué cosas me atraen, por dónde, porque no se trata de hacer cosas en las cuales tú te sientas como obligado, voy, porque hay personas que se inscriben en un gimnasio, pagan todo el año, pero resulta que no se han dado el tiempo de ir, o porque realmente el gimnasio prácticamente pasa a ser una tortura. Pero hay cosas que tú puedes hacer yoga y hay yoga para diferentes edades. Ahora en los municipios se hacen muchos talleres de forma gratuita. De hecho, yo voy a dos talleres en que tengo tai chi todos los días en la mañana. Yo estudié tai chi y qigong en la UNCE para el adulto mayor, pero me gusta ahí participar con la otra señora, ¿ya? Y que haya un monitor que me dirija entretenido. Sociabilizo, hago ejercicio, comadreo, después vamos al café. Entonces hay que buscar la manera de hacer cosas entretenidas, pero no hacer tantas. Hacer las que te interesen, las que te gustan, las que te satisfacen, pero que te muevas. Sabes que me encuentro súper importante lo que estás comentando, porque a propósito del gimnasio, yo tengo algunos amigos que 1 de enero y allá el 2 que ya está todo abierto, se van a inscribir al gimnasio. Y van que un mes como mucho y nunca más fueron al gimnasio. Pues tú les preguntáis como en junio y me dicen, no, es que no he tenido tiempo, es que estoy muy cansado, es que me resfrié, es que. Pero al final yo digo, es que en verdad nunca les gustó el gimnasio. O sea, como que Mm. yo creo que ese no era el ejercicio que a lo mejor a ellos les hubiese gustado o no era la actividad como que les hacía mejor. Em, Porque a lo mejor no tenía que ver con lo que ellos como que sentían que era como lo más relevante. Y en ese contexto me pasa que también está por otra parte, y quiero hacer como el contrapunto, como con esta, voy a decir, positivismo tóxico, así como de tienes que levantarte a las 5 de la mañana y meditar y salir a correr. Y hay un montón de gente que como que toma eso como si fuera como el deber ser, como el deber, como que hablabas tú esto del tener. Hay gente que como que también como que malentiende el concepto del cuidado y lo manda como a lugares que también son como imposibles. O sea, si yo me acuesto a las 11 de la noche y no me levanto a las 5 de la mañana a meditar aunque quisiera. Meditaré cuando voy camino al trabajo, no sé, a las 2 de la tarde, no me levanto a las 5 si es que eso es algo que me llama la atención. Entonces yo creo que tú diste como en el clavo con esto de buscar aquello que para uno es significativo. Y yo ahí como que voy a compartir una experiencia personal. Yo tengo una capacidad respiratoria pésima y soy asmática y como que tengo hartos como problemas respiratorios eternamente y he hecho hartas veces quimio y todo y me sirve harto. Pero igual mi capacidad no es muy buena. Entonces, claro, yo no me voy a inscribir a los 21, a los 21 kilómetros de Santiago nunca jamás porque en verdad no voy a dar, o sea, nica, no hay cómo. Pero, por ejemplo, a mí me encanta y me gusta mucho bailar. Entonces, cuando tengo la posibilidad de hacer como algo como más deportivo, siempre va en la línea de la música en el sentido del baile. Que igual es un ejercicio donde tú tenés que moverte, que el ritmo, que no sé qué, y que en verdad es muy entretenido. Y a mí me encanta. Entonces, cuando tú nos contabas lo del Tai Chi, yo decía, bueno, así como tú decís, oye, voy para allá y alguien me dirige y comadreo y me tomo el café, a mí me pasa eso, pero con el baile eh, distintos tipos de baile. Entonces yo creo que para poder llegar a encontrar eso, siento, y no sé ahí ustedes qué piensan, que pasan dos cosas. Por una parte, uno tiene que empezar a preguntarse qué es lo que me gusta, como qué es lo que me llama la atención, qué es lo que me mueve, por una parte. Y lo segundo, hay que empezar a priorizarse. Y yo creo que ahí estamos, yo creo como sociedad al debe, como en la priorización personal. Entonces yo creo que también este tipo de conversaciones, este tipo de espacios, también hace que la gente se pregunte, bueno, a ver, ¿cuánto me estoy priorizando? Entonces, no sé, ahí André o Lola, en su experiencia, eh, ¿qué, cómo han visto o cómo creen que podríamos mejorar eh, esta como conciencia colectiva en lo que nosotras hacemos? Porque nosotros las tres estamos trabajando con personas en el ámbito de la salud. Entonces,
¿qué podríamos hacer tal vez o cómo podríamos abordar este tema para tratar de que las personas con las que nos vinculemos estén más conscientes de esto, po? Ayudarlos como a este proceso que bien tú nos describes, Lola. No sé ahí cómo lo ven ustedes. Mira, yo pienso que tenemos que, primero que nada, nos han impuesto algo. Mm, Yo fui una rebelde en la familia porque yo no seguí lo que los demás querían que yo fuera. Y, pero porque siempre dije yo, ¿qué, a ver, a ti te preguntan, ¿quién es Consuelo? ¿Quién es Andrea? Y uno nunca dice, mira, yo soy una mujer mayor o una... No dicen que son una persona. Siempre está el título, porque eso te lo metieron. Y eso es la prioridad. Yo creo que dejamos de ser personas hace mucho tiempo y para allá tenemos que ir. Tenemos que ver un poco, yo he estudiado mucho digamos, la cultura oriental y muchos de los trabajos que he hecho con adultos mayores ha sido basado en la cultura japonesa, ¿ya? Pero en tomar conciencia de tu cuerpo, de tu entorno, de las personas, no de quién es, sino que de las personas, un ser humano. Primero que nada, somos ser humanos, mujer, hombre o como tú quieras llamarle, ¿ya? Pero somos seres humanos y tenemos el derecho de respetarnos a sí mismos para empezar. Y en ese respeto están todas estas cosas, las actividades que uno tiene que realizar. Y la segunda pregunta, aparte de preguntarte quién eres, qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. ¿Cuántas personas se han detenido a temprana edad a preguntar eso? Porque generalmente tú tenías que estudiar una carrera que te dé lucas, que te dé una posición en la sociedad. Y eso tú lo puedes perder de un minuto para otro, inclusive la salud, la vida. Y se te va la vida, se te va la salud y no la viviste. Entonces la tercera pregunta, ¿qué es para ti vivir? Entonces cuando tú empiezas a enfrentarse, a lo mejor nos falta un poco más de filosofía. A mí nunca me gustó la filosofía en la escuela, pero por Dios que ahora eh, me meto en eso y es necesario un poco, porque a veces se tienen conceptos errados de ciertas, digamos, de cierto conocimiento. sí, Entonces, ¿quién soy yo? Soy una persona, un ser humano, ¿ya? ¿Qué me gusta a mí? A mí me gusta pasarla bien. También tengo que generar lucas porque una hay que vivir. necesidad en esta vida, ¿ya? Entonces, ahora genero las lucas necesarias para pasarla, para seguir pasándola bien. Me encanta. Voy No a me suscribirme. no me quiero morir sin haberla pasado bien. Y la paso bien donde estoy, porque esa es mi prioridad. Se dice que el promedio de vida en la mujer en Chile son alrededor de los 83 años. Yo voy a cumplir 74, entonces no me queda mucho porcentaje ya de vida, por lo tanto no puedo desperdiciarla y pasarla mal, ¿ya? Entonces trato de equilibrar trabajo con pasarla bien. Y dentro de esas pasarla bien está el tai chi, hice yoga también, ¿ya? Hice natación porque también es otra de las actividades y créanme que antiguamente había menos posibilidades, ahora hay muchas más posibilidades. Está la biodanza, que es donde lo paso, pero salvaje, donde aprendí a reírme de nuevo y abrazar y sentir a otro ser humano. Entonces,
hay montones de actividades, uno tiene que buscar la que más le acomoda. Y a veces me voy a la playa a sentir el mar o al sur, donde te pones en una hamaca y se pasan las horas sin hacer nada. Y eso para mí es vivir. A veces no hacer nada. Qué difícil también, Lola, el hacer nada, ¿ah? Como suena algo tan simple y yo creo que como muchas personas de esta sociedad, el estar en nada, el relajarse es un desafío, pero como súper potente. Em, y yo te agradezco también por traernos como esta reflexión que es tan bonita, que nos muestra también cómo esto sigue siendo una búsqueda de un bienestar que es bien integral, ¿verdad? Como hay hartas cosas que pueden sacar de lo que ambas compartían cuando las escuchaba y tiene mucho que ver con el poder conectar con una, con el poder mirarse, con el poder conocerse, con la autenticidad, con el placer. Y vaya que entiendo que también conectar con el movimiento nos permite conectar con nuestro cuerpo, ¿cierto? Y que nos trae múltiples beneficios. ¿Cuál es el primer sonido que escuchamos todos los seres humanos? Tum, 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 tum. Son los latidos de nuestra mamá cuando estamos en el vientre materno. Es por eso que yo creo que uno funca mucho con la música, porque la mayoría de los temas musicales que tienen mucho renombre tienen una predominancia rítmica. Y de ahí vamos metiéndonos con la música, el baile, como el caso tuyo, Gonzo, que te identificas con esa actividad y eso le ponemos movimiento, viene la biodanza, que es movimiento con intención, de acuerdo al facilitador que lo hace, ¿ya? Y seguimos en esto. Uno tiene que buscar lo que le gusta. Por ejemplo, a mí me pones a pintar y yo dije, no, no tengo idea. Pero una vez me fui a unas vacaciones especiales y nos pusieron pinturas, óleo y una tela, pinten. Y éramos como 30 pintando en una sola tela y quedó un cuadro maravilloso. Yo nunca había usado, no, porque no, a mí me echaron de artes plásticas, porque soy mala para dibujar, pero, pero descubrí que sí me gusta y eso tengo pendiente, hacer un curso, meterme en un curso de pintura, porque yo creo que por ahí despertamos otras tantas neuronas y provocamos neurogénesis también. Claro, sin duda. Bueno, pero ahí yo creo que hay un tema importante que es lo que uno termina creyendo de lo que a uno le contaron de uno. Ya como que pues cuando uno es chico, a uno le contaron que uno era malo para esto, bueno para lo otro, y uno se lo creyó y nunca más se cuestionó si eso efectivamente es así. Yo creo que esto de enfrentarse de pronto de grande o en otros momentos a cosas que antes tú decías, no, yo esto soy pésima, y de pronto te das cuenta que no era tan mala, que en realidad a lo mejor te faltaba, no sé, motivación, Hay que interés. descubrirlo. Pero Motivación. sí, Ahí, motivación. eso es la clave, motivación. Para todas las cosas en la vida tenemos que tener una motivación. Sin Mm, motivación no nos levantaríamos en la mañana. es verdad, muy, muy importante. Ahora, como volviendo un poco al tema del ejercicio y todo eso que hemos estado hablando como del movimiento, em, quizás como en tu experiencia, poder contarle a la gente que nos escucha hoy día, en nuestros distintos, obviamente, canales, como cuáles son los beneficios que tiene el movimiento, a lo mejor para el cuerpo, para nuestra mente, para nuestro ánimo, para que la gente como que también no piense que como que moverse es solo como que me moví el cuerpo y ya estoy, como que tiene mucho, es mucho más profundo que eso. Entonces, quizás ahí, desde tu experiencia, poder contarnos un poco cuáles son los beneficios del movimiento como en las distintas áreas de las personas. Tiene diferentes beneficios y múltiples. ¿Ya? Uno, el movimiento nos va a
Fortalecer la musculatura nos va a mantener flexibles las articulaciones porque con el movimiento liberamos un producto que se llama, eh, que lubrica las articulaciones, ¿ya? Como el W40, pero nosotros lo producimos, pero solamente a través del movimiento. Y eso nos permite Mm, una mayor fluidez en los movimientos, ya sea musculares, articulares. Fortalecemos la musculatura. Necesitamos la musculatura firme. Vamos perdiendo masa muscular a través de los años, a contar de los 35 años para arriba, mm, perdiendo casi más de un 40% cuando llegamos a los 80 más o menos. Entonces esa pérdida nos va a llevar a ser personas más dependientes, con menos posibilidad de movilidad, más propensas a caernos, o sea, evitamos caídas, que es un factor tremendamente importante en las personas mayores. Hay adultos mayores que después de una caída nunca más salen adelante. Entonces es tenemos verdad. que prevenir las caídas. El hacer ejercicio libera neurotransmisores que nos hacen sentir cómodos, o sea, reducimos la ansiedad, la depresión, que es una de las cosas, los factores enormes, ¿ya? Que se produce con los adultos mayores, que viven la soledad, ¿ya? Y no hay que vivirla, no es necesario, hay que disfrutarla, ¿ya? Otro Mm, de los beneficios que tiene, mejora el sistema cardiovascular. Esa oxigenación que logramos también nos lleva a oxigenar el cerebro, mm, nos lleva a nutrir el cerebro. Y no solamente cuando hacemos una caminata, sino que cuando hacemos ejercicio de fuerza, con mancuernas, con bandas elásticas, mejoramos masa muscular, es decir, tenemos mejor equilibrio, menos riesgo de caída, pero también está conectado con la creación de nuevas neuronas, porque antes teníamos el concepto que las neuronas se te iban muriendo por cuando ibas envejeciendo, pero ahora ya sabemos que existe la neurogénesis, o sea, que se generan nuevas neuronas. Por lo tanto, tenemos que trabajar la neuroplasticidad. Y cuando tú enseñas una rutina de ejercicio, la persona tiene que trabajar la coordinación, donde trabajamos cerebelo, ¿ya? Tenemos que trabajar la memoria, la atención, la concentración, o sea, también hacemos un trabajo de estimulación cognitiva al hacer ejercicio. Entonces, los beneficios son múltiples. Ya es cosa de meterse al chat GPT y te va a decir muchas cosas. Ya, y a los adultos mayores, en pandemia yo hice un trabajo con adultos mayores que estaban aislados en el Tabo, que eran de mi grupo, y ellos, yo les daba pautas. A todos les enseñé a usar el teléfono, un Android, ¿ya? Un smartphone, un teléfono inteligente. No eso que a veces te dan y que se cierra, no. Véame, míreme. Y les mandaba actividades. Y una vez a la semana le hacía videollamadas. Ese trabajo después lo presenté en un congreso internacional, con la importancia de un adulto mayor de que tenga un teléfono inteligente, que no te sirva Mm, para llamar y nada más o recibir llamadas, sino que te puedas comunicar. Se redujo el problema social, ya del aislamiento social. Estaban recibiendo una actividad constante toda la semana. Entonces, todas esas cosas son de la experiencia que a uno se le van ocurriendo cosas y afortunadamente siempre he tenido una buena recepción y gente que le ha gustado las cosas que les planteo. mm. Es que es tan relevante todo lo que nos estás contando ahora, como que en realidad de todos los beneficios, desde la regulación, de la autoestima, de poder sentirnos más activos, como que tiene tantas aristas que son necesarias. Y a mí me gustaría preguntarte, Lola, pensando en lo importante que es, en todo lo necesario, en el impacto que también tu trabajo ha tenido en múltiples personas y que, bueno, tiene en todas las personas, independiente de la etapa de la vida en la que se encuentren. Eh, pero preguntarte cuáles crees tú que en nuestra sociedad actual
son como los facilitadores, como que promuevan esto, porque compartíamos al inicio, ¿cierto? Que aún existen hartas dificultades, que quizás no hay tanta conciencia, que no todos somos conscientes de que estamos envejeciendo, ¿cierto? Eh, pero aún así, hoy en día son temáticas que igual se hablan más y se visibilizan más. Entonces, quizás ahí vuelvo a hacer la pregunta que hice, que es como, ¿qué facilitadores puedes identificar tú que ayudan a que la gente conecte más con el movimiento, con el ejercicio? Mira, los CEFAM tienen equipos de kinesiólogos y terapeutas ocupacionales que están trabajando muy, muy, como lo dije, en equipo, ¿ya? Entonces hay Una dupla. actividades, sí, y muy buenas, ¿ya? Eh, en donde ellos son unos grandes facilitadores porque hacen actividades recreativas con objetivo en mejorar la movilidad y la parte cognitiva y también la parte social. Y eso también mejora la autoestima porque dan premio, ¿ya? O sea, la persona que fue todas las veces a los juegos de bochas, ya, perfecto. Hay en otros CEFAN, ya, que tienen piscina temperada, son pocos en Chile, pero yo pienso que eh, tenemos que ir apuntando hacia eso, porque trabajar en el agua, hacer hidrogimnasia, baile entretenido en el agua tiene menos impacto para el cuerpo de las personas, pero a la vez mejora muchos aspectos, ¿ya? Pero hay esos facilitadores están en los CEFAM. Yo sé que hay uno en Villa Alemana, tengo claro que hay uno. Y hay otros tantos que tienen convenio con piscinas temperadas. Hay otros facilitadores, son los municipios, que tienen muchos eh, personas que son monitores de actividad física, de zumba, de biodanza, baile entretenido, de montones de actividades que mejoran la parte social, la parte que ya la persona tiene que ir, aunque sea una vez a la semana, tiene que salir de la casa. ¿Te fijas? Entonces, hay muchas actividades que hay que conocerlas y poderlas aprovechar dentro de los facilitadores que podemos encontrar en el área donde uno vive. ¿Ya? No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, la contesta de forma muy clara y quizás continuar preguntándote en cuáles crees tú que pueden ser ahora las barreras, ¿cierto? Quizá los desafíos que podemos tener en, como para poder promover, ¿cierto?, este envejecimiento con conciencia y esta necesidad de movimiento durante todo el ciclo de la vida, no solo en ciertas etapas. Mira, una de las grandes barreras es el temor al dolor. Una. Mm, La otra es el temor a no ser, a no sentirse capaz o que no vayan a poder ser capaz de llevar el ritmo en relación a otros adultos mayores. ¿Ya? Esa es una de las grandes barreras que se presentan. ¿Ya? Y los adultos mayores tenemos cierta tendencia a que yo soy así y no me cambia. ¿Ya? Entonces, son barreras también de tipo psicológico o conductuales que vienen de casa. Pero yo creo que las barreras más grandes es el temor al dolor, a la fatiga, a si voy a ser capaz de hacer toda una rutina de ejercicio. Más que nada son bloqueos que tenéis que probar nomás si lo puedes hacer o no, ¿ya? Y la fatiga, bueno, como las actividades, los monitores saben que tienen que ser actividades progresivas, que tienen que ser de acuerdo a cada uno. Y las enfermedades, no hablemos de enfermedades de los adultos mayores, porque tenemos que definir qué son las enfermedades crónicas no transmisibles que son propias de todas las personas mayores, ¿ya? Pero no son limitantes. Entonces, la persona tiene que saber que, no, que yo soy hipertensa, no voy. No, no importa. Es que soy diabética. Pues estupendo que seas diabética y anda a hacer ejercicio. Te va a mejorar el metabolismo. Es que no voy a ser capaz. Prueba. Yo creo que son los temores que tenemos, son las grandes barreras. Y una de esas es el dolor.
Y te digo que si uno hace actividad física constante, lo que hablaba de los W40, es ese líquido lubricante de nuestra articulación, de nuestros músculos, los que nos permite seguir moviéndonos y sin dolor, porque el ejercicio libera endorfinas y la endorfina es morfina que está en nuestro cuerpo, pero necesita ser activada a través de la actividad física. ¿Sabes lo que pensaba ahora que te escuchaba, Lola? Pensaba un poco también en como los mitos, que hay gente que también como que como que siento que lo frenan. Yo lo he visto en algunos usuarios que me dicen, no, pero yo ya estoy muy viejo para hacer esto o para hacer esto otro, o sabes que yo, pero si yo siempre he sido malo, en verdad, ahora estoy muy viejo, ¿qué me va a servir si ya tengo 80, 70 o la edad que sea? ¿Cierto? Y hay como lo que decías tú, como esta barrera como voy a decir conductual o actitudinal, pero que muchas veces tiene que ver también con prejuicios que hay en relación al envejecimiento y a la vejez. Porque también, y que es algo que un poco como que hemos mencionado, pero creo que es bueno siempre aclararlo cuando hablamos de personas mayores, igual hay una imagen de la vejez en la que como que se normalizan cosas que no necesariamente son normales. Yo siempre como lo destaco. Entonces, como que si alguien dice, ay, no, que tiene mucho dolor y está sentado viendo la tele todo el día, pareciera como que eso fuera una imagen normal de una persona mayor, cuando en realidad no es así. Por lo que mismo que decías tú, como el envejecimiento es heterogéneo, es decir, todos envejecemos diferentes, y aunque claro, puede haber alguna persona que tenga ciertos niveles de dependencia, pero incluso ahí uno podría hacer algún tipo de actividad para que al menos se pudiera mantener cierto margen. Entonces creo que yo lo destaco porque creo que esta imagen que tenemos de la vejez también es una barrera que muchas veces interfiere en este como querer probar o en el como si quiere imaginarme haciendo algo un poco distinto a lo que estoy haciendo, porque también está incorporada en muchas personas mayores. Exacto. Exactamente, porque es algo que dice una persona, tú eres mayor, no puedes ir allá, tú eres mayor, tú eres vieja, ya no puedes hacer estas cosas. Esas son locuras, o sea, te pueden hasta malinterpretar si este ya tiene Alzheimer. Mm. Claro. Sí, entonces, no, uno tiene que hacer las cosas, tiene que moverse, tiene que salir, ¿ya? Y es una barrera, y es una barrera conductual social. Pero Mm, yo diría que cada vez es menos porque tiene que ver también con el nivel académico que tienen las personas. Antiguamente había mucha gente que era analfabeta, ¿ya? Pero cuando yo estuve en el campo, habían personas que se acercaban y me decían, yo no sé leer ni escribir. Entonces, ya es una barrera porque tenían 60 y tantos años, le habían dicho, y le da vergüenza decirlo, y le da vergüenza tomar clases ya de alfabetización. Y resulta que el ministerio en ese tiempo daba a una persona que le asignaban y que iba a la casa. Y esa claro, persona empezó a estudiar, pero nadie más en el pueblo sabía. claro. Cuando de repente ella decidió decir que iba a sacar octavo básico. Y se le hizo una licenciatura de octavo básico. Se lo hizo todo el pueblo. Mm, Pero antes tenía vergüenza. ¿Te fijas? Entonces ahora es más difícil encontrar gente analfabeta, sobre todo en la ciudad. Por lo tanto, la gente lee poco. mm, Uno de los grandes defectos, ¿ya? Una de las grandes barreras, tanto para el conocimiento como para el desarrollo, digamos, neurocognitivo. Cuando tú puedes tener ahí en la lectura muchas cosas, aprender muchas cosas, ¿ya? mm, Y las barreras esas ideológicas. Yo una vez mm. escuché a una ministra de Europa, mejor no voy a decir más, decir que la vejez era una enfermedad. Sé perfectamente qué Eso, eres. eso es imposible, yo grité, pero me escuchó yo creo de dónde vivía la señora. La vejez no es una enfermedad, es un proceso diario, pero enfermedad no lo es. Enfermedad cuando tú, como dije antes, tú eres viejo o eres antiguo.
tú eliges. mm, Y nunca es tarde. Aunque tengas 80 años, nunca es tarde, porque es mejor hacer a dejar de hacer. Es mejor intentar a dejar de intentar. mm. Un paso cada día y podemos construir algo grande. Ese es el mensaje que yo les puedo dejar. Mm. Bonita la reflexión, porque la verdad es que creo que a veces uno pierde el foco pensando como en cosas muy grandes, cuando en realidad todo lo muy grande se construye con cositas pequeñitas primero. Pero Como uno a la uno, vez, un paso a la vez, un día a la vez, una cosa a la vez. muy cierto, muy, muy cierto. Bueno, nosotros en salud mental, como nosotros con Andrea trabajamos en el ámbito de la salud mental, también nos encontramos con estas barreras a propósito de lo físico también. O sea, como no es que yo tomo medicamentos, no me puedo levantar en la mañana, no es que con los medicamentos me siento muy mal. Entonces creo que como que este consejo que tú nos das, esta reflexión, como que yo creo que es muy, muy acertada, no tiene que ver con lo físico o lo mental, tiene que ver con el ser humano, que es un poco lo que hemos hablado en esta como Es que eso es lo sesión. que somos. Exacto. Entonces, Ante todo, somos seres humanos. sí. Y yo creo que Seres eso es humanos, bueno, sí, sintientes. claro, y está bueno como decirlo, porque aunque parezca obvio, en este como vorágine de la vida también se nos escapan. De repente está como que se nos olvida que somos personas y que estamos, cierto, como atravesados por todas estas cosas, ¿no? Como por la cultura, por los tiempos, por la velocidad, por el conocernos, no conocernos, por todo esto que hemos ido hablando en el día de hoy. No sé, André, ¿tú cómo lo ves o cómo lo visualizas? Yo sigo como sosteniendo lo que ya les he compartido y creo también, Lola, que nos has llevado a reflexiones como muy bonitas que espero claramente que puedan llegar a nuestra audiencia, pero también que por lo menos en mí tienen un impacto que es bien significativo. Porque en lo personal, esta última semana ha sido un poco nostálgica quizá, también pensando un poco en esta Andrea que ha estado envejeciendo en todo este tiempo y que efectivamente hoy está un poco más mayor y que de repente piensa que pudo haber tenido cierto tipo de conductas y comportamientos que hubiesen prevenido quizás situaciones que hoy están sucediendo. Eh, Ese ha sido un poquito mi mood de esta semana, eh, con llanto incluido, ¿ah? Así como con dolor, así con dramatismo. Entonces creo que me queda como anillo al dedo también todo lo que nos vas compartiendo de no dejar de mirar bueno, no echarse claramente en mi caso como a morir, entendiendo que hoy reflexionar sobre esto es una oportunidad para no solo mejorar nuestro presente, sino que mejorar nuestro futuro. Y creo que desde ahí me llevo como demasiadas cosas para seguir dándole la vuelta. Y quizás, Lola, preguntarte también, yo sé que ya nos compartiste reflexiones que son bien importantes, recomendaciones, pero no sé si hay algo que te gustaría reforzar para nuestra audiencia, para quien esté presente escuchando este capítulo y para que pueda quizás llevarse las ideas que tú sientas que son claves de lo que hemos conversado hasta ahora. Bueno, una de las cosas importantes es que siempre estamos a tiempo. Lo importante es frenar y decir qué y qué es lo que les gusta, qué es lo que quieren, cómo se sienten. Y siempre, 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 siempre estamos a tiempo. Nunca es tarde. Aunque sea un minuto que nos quede de vida, porque como no sabemos cuánto, ese minuto vivámoslo en conciencia y felices. Vinimos a ser felices. Busquemos dentro de todo, escarbemos porque vamos a encontrar la felicidad y mantengámonos en movimiento. Démonos un tiempo para respirar,
que nos olvidamos de respirar. Dicen los orientales dicen que nosotros respiramos lo justo para no ahogarnos. Respiremos, seamos Estoy de conscientes acuerdo. de la respiración, ¿ya? Y siempre, 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 siempre estamos a tiempo. Hay que empezar. Qué hermosa reflexión, Lola, te agradecemos un montón. Todas tus palabras, todas tus reflexiones. Creo que ha sido un capítulo precioso. Yo de verdad espero que quienes nos escuchan y nos acompañan en este capítulo también puedan reflexionar de lo que hemos conversado, que puedan compartir también con quienes consideren que es pertinente esta información. Y la verdad es que nada, te agradecemos que nos hayas acompañado. Esperamos que también haya sido un buen espacio para ti en esta conversación y por supuesto estamos muy agradecidas y felices de haber podido compartir contigo este espacio de Sembrando Diálogos. Muchas gracias a ustedes y por esta posibilidad de llegar a más personas para que sean felices. Bien. Lola, muchas gracias, ¿verdad?, por estas reflexiones, por poder movilizarnos de esta forma. Esperamos también que todo lo que nos compartió Lola hoy pueda llegar y pueda generar ciertos cambios en pro del bienestar, de una mejora de la calidad de vida, pero también del disfrute y del placer. Así que bueno, nos despedimos de todos nuestros oyentes. Les deseamos que tengan un excelente día, un excelente momento en el que estén escuchando esto, una excelente semana y les agradecemos y a ti también, Lola, por sembrar diálogos con nosotras. Que estén muy bien. Un abrazo a todos. Chao. Chao.